Conducía mi Uber en Madrid cuando recibí una llamada para una carrera nocturna. El destino era una mansión abandonada en las afueras de la ciudad. Cuando llegué, todo mi cuerpo se estremeció al ver el edificio decadente, casi en ruinas. La noche era oscura y silenciosa, y solo se oía el susurro del viento entre los árboles. Salí del coche y dudé un momento antes de acercarme a la puerta principal, que estaba entreabierta. Una parte de mí me gritaba que diera media vuelta y me marchara, pero la curiosidad y la inquietud me hicieron avanzar. El ambiente parecía cargado de algo que no podía definir. A cada paso que daba hacia la puerta, sentía que el peso del silencio se intensificaba. El suelo crujía bajo mis pies y el aire era frío, casi helado. La puerta, con sus bisagras oxidadas, se abrió un poco más con un ominoso crujido. Respiré hondo y decidí entrar. El interior de la mansión era aún más aterrador de lo que había imaginado. El olor a moho y podredumbre invadió mis fosas nasales, dándome ganas de retroceder. Cada rincón parecía esconder oscuros secretos, y la sensación de estar siendo observada era casi palpable. El pasillo que tenía delante estaba mal iluminado, y la tenue luz de la linterna de mi móvil parecía ser engullida por la oscuridad. A cada paso, la mansión parecía susurrar historias de un pasado oscuro, y no podía evitar preguntarme qué me esperaba. Al entrar en la mansión, me recibió un fuerte olor a moho y podredumbre. El aire parecía denso, opresivo, como si quisiera expulsarme. Cada paso levantaba una nube de polvo, y las telarañas colgaban de los rincones como viejas cortinas. Los muebles estaban cubiertos de polvo, y el silencio solo lo rompía el crujido del suelo de madera. Utilizando la linterna de mi teléfono móvil, iluminé los estrechos y oscuros pasillos. Las paredes parecían cerrarse a mi alrededor, creando una sensación claustrofóbica. Cuando abrí una puerta, me encontré con una escena aún más inquietante. Velas apagadas esparcidas por el suelo, huesos apilados en un rincón y extraños símbolos dibujados en las paredes con algo que parecía sangre seca. Intenté mantener la calma, pero el corazón me latía sin control. Text here. El pasillo que tenía delante se extendía como un túnel sin fin, y cada paso resonaba, aumentando la sensación de aislamiento. La linterna de mi móvil empezó a fallar, parpadeando y amenazando con apagarse. Sentí un escalofrío que me recorría la espalda, como si algo invisible me estuviera observando. La sensación de ser observada era constante, y empecé a dudar de mi propia cordura. El miedo era palpable, casi tangible, y cada sombra parecía ocultar un oscuro secreto. Seguí caminando, intentando ignorar los extraños sonidos que surgían a mi alrededor. El suelo crujía bajo mis pies, y el olor a moho era casi insoportable. En un rincón vi más huesos, dispuestos de un modo que sugería un ritual macabro. Todo en la mansión parecía conspirar para asustarme, y la atmósfera era sofocante. Decidí que era hora de salir de allí, pero algo me decía que la mansión no me dejaría marchar tan fácilmente. El miedo y la curiosidad luchaban en mi interior, y cada paso parecía más difícil que el anterior. La atmósfera era opresiva, y la sensación de que algo terrible me acechaba no me abandonaba. Cuando me di cuenta de que salir de la mansión sería más difícil que entrar, un escalofrío me recorrió la espalda. La puerta por la que había entrado estaba inexplicablemente cerrada. Saqué el móvil para comprobar la hora, pero el reloj parecía loco. Las horas avanzaban y retrocedían como si el tiempo estuviera fuera de control. Fue entonces cuando oí los primeros susurros y risas lejanas que resonaban por los pasillos oscuros y vacíos. La sensación de ser observada era insoportable. A cada paso que daba, los sonidos se intensificaban, procedentes de todas partes. El corazón me latía con fuerza y la linterna del móvil me temblaba en la mano. De repente, vi algo que me hizo dudar de mi cordura. En un viejo espejo, mi reflejo no coincidía con mis movimientos. Era como si la imagen del espejo tuviera vida propia, aumentando mi pavor. Los susurros se convirtieron en voces más claras, como si varias personas hablaran al mismo tiempo, pero sin formar palabras comprensibles. Las risas, llenas de malicia, parecían burlarse de mi desesperación. Sentí una presencia a mi alrededor, algo que no podía ver, pero cuya energía era palpable. Mi cuerpo temblaba,
y un sudor frío me resbalaba por la frente. Intenté abrir ventanas y puertas, pero todas estaban cerradas o simplemente no se movían. Con cada intento fallido, aumentaba la sensación de pánico. Sentía un peso sobre los hombros, como si unas manos invisibles me oprimieran y me dificultaran la respiración. Mi entorno parecía vivo, como si la propia mansión me estrechara en un abrazo mortal. Los reflejos del espejo empezaron a distorsionarse, creando formas grotescas y aterradoras. Mis propios ojos en el reflejo parecían vacíos, sin vida. A cada segundo, la presión psicológica aumentaba, y empecé a cuestionarme la realidad de los acontecimientos. ¿Era todo producto de mi imaginación? ¿O la mansión estaba realmente poseída por fuerzas que escapaban a la comprensión humana? El pánico se apoderó de mí, y a pesar del miedo, seguí buscando una salida. Era como si la mansión quisiera jugar con mi mente, poniendo a prueba mis límites. Las risas y los susurros se volvieron ensordecedores, y ya no sabía si estaba despierta o atrapada en una pesadilla interminable. La única certeza era el terror que me consumía a cada paso. La noche avanzaba como una pesadilla interminable. Desesperada, intenté encontrar una salida, pero la mansión parecía un laberinto. Las paredes parecían moverse, y cada pasillo conducía a más puertas cerradas. Entré en un vasto vestíbulo, adornado con una enorme lámpara de araña en el centro. Para mi horror, las llamas de las velas se encendieron solas, iluminando la sala con una luz fantasmal. El aire se volvió pesado y un olor metálico invadió mis fosas nasales. Miré a mi alrededor y vi que las paredes goteaban sangre. No era pintura ni un truco de la luz. Era sangre de verdad, que goteaba lentamente y formaba charcos en el suelo. Mi corazón se aceleró y la sensación de estar atrapado en un lugar que desafiaba las leyes de la realidad se intensificó. Cada minuto allí se convertía en una eternidad y el tiempo parecía dilatarse de un modo insoportable. Me temblaban las piernas, pero seguí caminando, intentando no pensar en el terror que me rodeaba. El silencio solo se veía interrumpido por el sonido de las gotas de sangre que caían al suelo. Sentí que me observaban, y la paranoia empezó a apoderarse de mí. Miré hacia atrás innumerables veces, con la esperanza de ver algo o a alguien, pero el pasillo que había detrás de mí estaba siempre vacío. La sensación de estar atrapada en una pesadilla interminable me consumía. Cada paso parecía adentrarme más en la oscuridad, y la esperanza de encontrar una salida se desvanecía. Las paredes parecían cerrarse a mi alrededor, y el aire se hacía cada vez más fino. El tiempo, que antes avanzaba sin control, ahora parecía congelarse, y cada segundo se alargaba dolorosamente. Sabía que tenía que seguir adelante, pero la sensación de desesperación era abrumadora. La mansión era un lugar donde la lógica y la razón no tenían cabida, y yo estaba a merced de fuerzas que no comprendía. La sangre seguía goteando, y las llamas de las velas parpadeaban, proyectando sombras grotescas en las paredes. Estaba atrapada en un lugar donde la realidad y la pesadilla se entrelazaban, y cada momento que pasaba allí era una zambullida más profunda en el abismo del miedo. A medida que descendía al sótano, el olor a humedad y podredumbre se intensificaba. El frío era casi insoportable, y la oscuridad parecía tragarse la luz de la linterna de mi móvil. Caminé con cautela. Mis pasos resonaban inquietantemente en las paredes de piedra, en el fondo del sótano. Encontré un altar cubierto de polvo, con inscripciones en latín grabadas en su superficie. Junto al altar, me llamó la atención un gran libro encuadernado en cuero. Con manos temblorosas, abrí el libro y empecé a hojear sus páginas amarillentas. Las palabras allí escritas describían oscuros rituales, invocaciones y sacrificios. Cada palabra que leía hacía que mi corazón latiera más deprisa, y empecé a darme cuenta de que la mansión había sido escenario de algo terrible. Las descripciones de rituales satánicos me producían escalofríos, y me invadía una sensación de terror. A medida que leía, empecé a darme cuenta de que el libro no solo era un registro de acontecimientos pasados, sino también una guía de algo que aún estaba en curso. Los símbolos dibujados en el altar y esparcidos por las paredes parecían cobrar vida propia, palpitando con una energía maligna. Sentí una presencia a mi alrededor,
como si los mismos demonios descritos en el libro estuvieran observando todos mis movimientos. La mansión, que ya era aterradora de por sí, parecía ahora un portal al infierno. Al darme cuenta de que, sin saberlo, estaba involucrada en algo tan horrible, entré en pánico. Necesitaba salir de aquel lugar, pero la sensación de estar atrapada allí, como una marioneta en un juego macabro, era abrumadora. El libro ritual estaba en mis manos, y sabía que contenía secretos que podrían ser mi única posibilidad de escapar. La mansión parecía viva, respirando y palpitando a mi alrededor. A cada paso que daba, sentía una presencia sombría que me observaba. Text here. Los pasillos se convirtieron en un laberinto de horrores. Cada sombra cobraba vida propia. Empecé a ver cuerpos mutilados esparcidos por el suelo, como si la mansión fuera una cámara de tortura. Con cada visión, sentía que se me formaba un nudo en el estómago, una desesperación creciente que parecía consumir mi cordura. Sabía que estaba al borde del colapso, mi respiración era agitada y las paredes parecían cerrarse a mi alrededor. El olor a sangre y podredumbre era más intenso, casi asfixiante. Intenté concentrarme, recordar cómo había llegado hasta allí, pero todo parecía borroso, confuso. El terror psicológico era abrumador, y empecé a dudar de todo lo que me rodeaba, incluso de mi propia existencia. Las alucinaciones se intensificaron, y ya no sabía lo que era real. Vi mi reflejo en un viejo espejo, pero la cara que me devolvía la mirada era la de un desconocido, con los ojos vacíos y una sonrisa macabra. Sentí que me arrastraban hacia un abismo sin fin, sin posibilidad de escapar. La mansión me devoraba, y no sabía cuánto tiempo más podría resistir. La noche parecía interminable. Estaba exhausta, mentalmente agotada, y encontré una habitación con una cama vieja. Decidí descansar un momento, intentando recuperar fuerzas. Cerré los ojos, pero pronto me despertaron unos gritos angustiosos que resonaban por los pasillos. El sonido era aterrador, como si las almas condenadas pidieran auxilio. Me levanté rápidamente, con el corazón latiéndome deprisa, y seguí los gritos, que parecían proceder de todas partes. Caminé por los oscuros pasillos, sintiendo que el frío y el miedo se apoderaban de mí. Finalmente, encontré una sala donde las sombras se movían independientemente, bailando en un macabro ballet de horror. Las sombras tenían formas distorsionadas y se contorsionaban de un modo espantoso. El aire era pesado, casi irrespirable, y el olor a azufre impregnaba la habitación. Cada movimiento de las sombras parecía una provocación, como si intentaran atraerme a su danza macabra. Intenté alejar los pensamientos de espanto que me consumían, pero la visión de aquellas figuras espectrales era demasiado para mi cordura. La desesperación crecía en mi interior y sentía que me arrastraban lentamente hacia la locura. Las sombras parecían cobrar vida propia, acercándose cada vez más. Intenté retroceder, pero mis pies parecían pegados al suelo. La sensación de estar atrapada, sin poder escapar, era asfixiante. Cada segundo en aquella habitación parecía una eternidad, y no sabía cuánto tiempo más podría resistir. El agotamiento y el miedo se mezclaban, creando una sensación de profunda desesperación. Sabía que tenía que salir de allí, pero la mansión parecía tener voluntad propia, manteniéndome cautiva en su interior. La noche más larga de mi vida continuaba, y no veía el final de esta pesadilla. Desesperada, intenté romper una ventana con una silla, pero el cristal no se hizo añicos. Grité pidiendo ayuda, pero mi voz pareció ser engullida por la oscuridad. Recordé el altar del sótano, y en un último acto de desesperación, corrí hasta allí. El frío helador me paralizó, pero conseguí alcanzar el libro, encuadernado en cuero. Me temblaban las manos mientras hojeaba las páginas, buscando algo que pudiera deshacer el ritual. Las sombras que me rodeaban se volvieron más agresivas, como si supieran lo que intentaba hacer. Sentí un profundo pavor, pero continué leyendo los pasajes en latín. Las palabras eran difíciles de pronunciar, pero no tenía elección. El aire se hizo más denso, y mi respiración se volvió jadeante. Sentía que cada segundo era crucial. El frío se intensificó, y la oscuridad pareció envolverme aún más. La sensación de ser observada nunca desapareció, y supe que luchaba contra fuerzas que iban más allá de mi comprensión. Mi cuerpo temblaba de miedo y agotamiento, pero no podía detenerme.
Seguí leyendo, con la esperanza de que aquellas antiguas palabras tuvieran algún poder. Mi entorno parecía distorsionarse y mi visión empezó a fallar. Me sentía como si estuviera al borde de un abismo, a punto de ser engullida por algo terrible. En un último esfuerzo, grité las últimas palabras del ritual, con la esperanza de que me salvaran. La niebla espesa y helada empezó a envolverme, dificultándome la visión. Se me erizaron los pelos del brazo al sentir un escalofrío sobrenatural. De repente, de la niebla empezaron a surgir figuras espectrales. Sus rostros estaban desfigurados, y sus ojos vacíos penetraron en mi alma. Las voces susurrantes que me rodeaban revelaban horribles secretos, y cada palabra atravesaba mi mente como agujas. Un dolor punzante se apoderó de mi cabeza, como si algo intentara atravesarme el cráneo desde dentro. Las figuras fantasmales se acercaron, y sus susurros formaron una cacofonía insoportable. Quería gritar, pero mi voz parecía atascada en la garganta. A cada paso que daban, sentía que mi cuerpo era absorbido por una oscuridad abrumadora, una oscuridad que no parecía pertenecer a este mundo. Mis ojos se abrieron de terror mientras intentaba alejarme, pero mis piernas no obedecían. La sensación de impotencia era abrumadora. El corazón me latía con fuerza, y notaba cómo el sudor frío me resbalaba por la frente. Las figuras espectrales me rodeaban por completo, y sus rostros casi rozaban el mío. Cada susurro parecía más fuerte, más claro, como si me estuvieran revelando los secretos más profundos del infierno. Ya no podía distinguir lo real de lo imaginario. Todo a mi alrededor era un torbellino de terror y desesperación. El mundo parecía desintegrarse, dejándome a merced de aquellas entidades oscuras. De repente, la niebla se hizo aún más densa, y todo a mi alrededor se convirtió en una negrura absoluta. No sabía si seguía en la mansión o en otro lugar. El frío era tan intenso que apenas podía respirar. Sentí que mi conciencia se desvanecía, como si me absorbiera un vórtice de oscuridad. El dolor de cabeza se intensificó, y todo mi cuerpo se paralizó. Las figuras espectrales seguían susurrando, ahora dentro de mi mente, como si se fusionaran conmigo. Finalmente, sentí que arrastraban mi cuerpo hacia aquella oscuridad profunda e infinita. Mis últimas fuerzas se agotaban, y supe que no había escapatoria. El frío se apoderó de mí, y el dolor se convirtió en un vacío absoluto. Mi último pensamiento fue de arrepentimiento por haber entrado en aquella mansión. Entonces todo se apagó, y me consumió la oscuridad eterna. La mansión permanece en un silencio absoluto. La linterna de mi móvil cae al suelo. Iluminando débilmente el altar, una última gota de sangre gotea del techo, completando un círculo perfecto, dibujado en el suelo. La niebla se disipa lentamente, revelando la mansión vacía y silenciosa. Siento una presencia fría a mi alrededor, como si algo me observara. Mi cuerpo tiembla y una sensación de desesperación se apodera de mí. Intento gritar, pero no me sale la voz. Es como si me hubieran succionado el aire de los pulmones. Intento moverme, pero mis piernas parecen pegadas al suelo. Miro a mi alrededor, buscando alguna señal de vida, pero solo veo sombras que bailan en las paredes. El silencio es ensordecedor, y cada segundo parece una eternidad. Mis pensamientos se mezclan, y empiezo a dudar de mi propia cordura. Intento recordar cómo he llegado hasta aquí, pero todo está borroso. Lo único que sé es que necesito salir. Hago un último esfuerzo por moverme, pero es inútil. La oscuridad que me rodea parece cobrar vida, y siento que me engulle. Cierro los ojos, y por un momento, todo está en paz. Pero esta paz dura poco. Un dolor punzante me recorre la cabeza, y abro los ojos para ver figuras espectrales a mi alrededor. Sus rostros desfigurados y sus ojos sin vida me observan, y horribles susurros resuenan en mis oídos. Cada palabra es una puñalada en mi mente, y siento que estoy perdiendo mi propio ser. Lo último que veo es el altar, ahora completamente iluminado por la tenue luz de la linterna. Una sensación de inevitabilidad se apodera de mí, y me doy cuenta de que mi destino está sellado. Mi cuerpo comienza a desaparecer, como si fuera absorbido por la oscuridad. Intento forcejear, pero es inútil. Lo último que oigo es el eco lejano de mi propio grito de desesperación. Y entonces todo se apaga. La mansión vuelve a quedar en silencio,
como si nada hubiera ocurrido. He desaparecido, dejando solo un vacío y un misterio que tal vez nunca se resuelva.